Ahora, nosotros para salir de estas dimensiones bajas, tenemos la capacidad, o sea, digo, los que queremos ser de alta vibración, o de buena vibra, o de calibre de energía amor, o como uno lo quiera llamar, o ser de luz, lo que sea. Nosotros para volver a esa tranquilidad y a esa armonización, a esa esencia que nos inclinamos, que es la bondad. No hablo de los que se inclinan a la maldad, sino a la bondad. Nosotros tenemos que empezar a escuchar unos seres que para muchos se llaman ángeles, arcángeles, potestades, etcétera. Escucharlos sin dejarnos engañar que si sean ellos, para volver al llamado camino o para volver a la verdad. Entonces nosotros estamos atentos, vigilantes a quién se comunica con nosotros, ya sean sueños o hay gente que se les presenta, etcétera. Cuando se presentan, a veces uno no entiende eso porque nos han enseñado la mentira. La mentira de que qué miedo saber un poquito más allá de. Una vez, hace muchos años, hace 23 años, me acuerdo que conocí una mujer cristiana protestante. En esa época yo tenía un libro cuando ella llegó al apartamento, yo tenía un libro de yoga. Y ella se echó cruces tan pronto vio ese libro de yoga y salió corriendo y es la hora de que no la volví a ver. Entonces, muchas veces las mismas religiones mal entendidas, mal enseñadas, dicen que el que busca el más allá es diabólico, por técnicas como el yoga o como técnicas como la hipnosis o como personas que tienen habilidades de ver más allá, clarividencia, mediunidad, premonición. Entonces a veces como nosotros no somos cristianos, entonces de una vez nos tildan como diabólicos. Entonces, más equivocados para dónde. Ya hay personas que tenemos tanta conciencia que logramos comunicarnos con cosas del más allá. Ya perdimos el miedo, entonces ya no es un misterio, ya se vuelve como algo normal. Despertamos nuestras habilidades trascendentales. Cuando uno despierta las habilidades trascendentales, muchas veces las puede utilizar para bien o para mal. Siempre tenemos la voluntad. ¿Cómo es que vamos a utilizar esta herramienta? Entonces, los que no la utilizamos para mal, nos sirve para entender que el mundo de nosotros o la dimensión que nosotros estamos o que somos, el no material, que es otra dimensión más sutil. Pero allá todo continúa de todas maneras. Es un encontrar infinito hasta llegar a la luz. No quiere decir que es que porque yo ya estoy mejor, entonces ya encontré la luz. No, eso es un camino larguísimo. Entonces, nosotros escuchamos en muchas oportunidades a un alguien que no sabemos quién es. Para muchos son ángeles, ¿no? ¿Y cómo escuchamos? Pues así como estamos haciendo nosotros, hablando, entendiendo cosas. Y muchas veces uno dice, yo no me acuerdo que a mí se me haya aparecido alguien. Pues de pronto no nos acordamos, pero hay comunicación con seres trascendentales. Estos seres trascendentales, cuando nosotros los escuchamos, es cuando vemos que hay cambios de conducta, para bien. Si nosotros nuestra conducta cada vez es más mala, más cerrada, quiere decir que estoy escuchando seres de otras dimensiones oscuras. Es una señal, ¿no? Cuando uno ora, que eso no está mal, la oración es, por ejemplo, mi mamá me mima, eso es una oración. Yo estoy mal, eso es otra oración. Yo estoy enfermo, esas son oraciones. O sea que uno ora a diario, ora bien o está orando mal. Nos enseñaron que la oración es solamente decir Padre nuestro que estás en los cielos, o Ave María,
o no sé qué. Eso no, eso es otra parte de oraciones doctrinales. Pero nosotros a diario estamos orando. Y en esa oración atraemos el bien o atraemos el mal. Cuando tú repites estoy enfermo, me duele la cabeza y todos los días me duele la cabeza, eso es orar. Y eso es lo que se te está dando. O sea, eso es lo que yo estoy atrayendo, eso es lo que se va a hacer efectivo. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar bien. No es solamente una oración de una doctrina, sino es lo que sale de tu corazón. Entonces uno debe de estar orando a diario o tratar de orar bien. Cuando uno ora bien es porque de verdad estamos escuchando a aquellos seres que se identifican con nosotros y que nos están ayudando a salir de esta matriz o de estas dimensiones densas que son muy peligrosas. Unos las encuentran a través de religión, otros en su soledad, otros en sus reflexiones, otros así como en mi caso, a través de mediunidad, a través de mi trabajo, a través de libros, a través de escucho la información que venga y la filtro y saco lo mejor para mí, sin ser pues el último guarache y la bondad en pasta, no, así en la sencillez. Entonces uno encuentra los caminos de diferentes formas. Ahora, cuando uno está pegado, muy pegado a la dimensión, tercera dimensión, que es esta, posiblemente esta dimensión era quinta o sexta, pero bajó de nivel cuando empieza a invadirse de maldad. Entonces también hay aquí personas muy buenas aquí en la tierra, sea en la selva o sea en la ciudad o sea donde sea, hay gente muy buena, pero almas muy buenas. Muchos se dejan bajar la vibra y bajan de densidad o bajan de vibración o bajan de frecuencia o bajan el nivel de alma y se rebajan y se pueden volver muy malosos o volverse uno muy bondadoso. Entonces uno tiene que estar pidiendo o estar alimentando las virtudes si quiere salir y si quiere entender estas dimensiones bajas. La Tierra es una dimensión baja. Nosotros en muchas oportunidades hemos sido de vibra baja, así estemos felices o no. Entonces uno tiene que empezar a desarrollar virtudes. Cuando desarrolla virtudes se va dando cuenta del engaño, se va dando cuenta que esta no es la realidad, se va dando cuenta que somos espíritu, se va dando uno cuenta que ya no tiene que volver a esta tierra, así le digan que es una misión de Dios, así le digan que a nivel espiritual, ¿no? Que es que toca ir allá porque hay que terminar algo que dejó incompleto. Todos son trampas o que por karma. Entonces uno tiene que empezar ya a llenarse de virtudes para no dejarse engañar. Los que se dejan engañar no se llenan de virtudes sino de vicios. Y estos vicios que son repetitivos lo hunden a uno cada vez más. Y son desgraciados. Los que estamos desarrollando virtudes nos volvemos con gracia. O sea, es lo contrario, ¿no? Desgraciados todos los que están metidos en los vicios. No hablo de marihuana, el vicio de los celos, el vicio de la ambición, el vicio de no querer ver a alguien bien, el vicio de la envidia, son vicios. Entonces cuando uno está enviciado, es desgraciado. Y esos desgraciados son felices con su desgracia. Entonces un ejemplo, que Pastrana y toda esta gente, aún el Papa, aún los servidores que llaman servidores de Dios, ellos son vanidosos. Yo le digo porque estuve en seminario, allá encontré las 7 plagas, si pudiéramos decirlo en ese símbolo. Entonces son personas que son felices con sus plagas,
son felices con su ambición, son felices con su carro, pero son felices más con el mundo material, porque están totalmente engañados. Y ellos, eso les produce felicidad. ¿Qué no les produce felicidad? Trascender. ¿Qué no les produce felicidad? Creer que esto no es. Les produce infelicidad. Les produce infelicidad trascender. Ellos podrán hablar de un discurso muy espiritual, pero no lo viven, no lo sienten, ni creen en eso. Entonces, las felicidades de la oscuridad son diferentes, pero tienen que estar más enfocadas en el poder de dominio hacia los demás para ser más desgraciados. Y ahí aparece Pastrana, Turbay, todos los presidentes de Colombia y de los demás países, y todos los papas, que ya se ha comprobado en los archivos desclasificados, donde ellos violan, comen y se alimentan de los inocentes, tanto carnalmente como espiritualmente. Entonces, las felicidades son diferentes, los conceptos de felicidad son diferentes. Son como satisfacciones del cuerpo y del alma. Entonces uno dice, pero bueno, con pactos uno puede lograr cosas, claro que sí, y no solamente con ritos, sino inconscientemente uno puede estar haciendo un pacto, por poder, o por dinero, o por mujeres, o por según lo que para uno sea la felicidad. Pactos. Cuando uno habla de pactos, nos referimos a pactos con el mal, porque también uno puede hacer pactos con el bien, pero ya no los llamaríamos pactos, sino más bien lo podríamos llamar como conocimiento, ¿cierto? Conciencia que me hace acercarme al bien. Los pactos son como contratos, y sí se ha descubierto que existen los contratos, aún inconscientemente, y te lo digo por lo siguiente. A mi hijo, en canalizaciones y en hipnosis, lo logré liberar de muchos demonios, y él, en las tristezas, cuando yo lo regañaba, que me pasé también en el regaño en algún momento, pues él, en su mucha tristeza siendo un niñito, acordó pactos con demonios, duendes que eran demoníacos, con brujas, etcétera, etcétera, y se lo estaban llevando, y alcanzó a consumir drogas. Y él, desde que yo empecé a hacer esas liberaciones, él empezó a cambiar para bien. Aún tenemos una relación extraordinaria entre papá e hijo, lo que antes de pronto no podíamos tenerla, porque estaba poseído. Entonces, pactos inconscientes, donde uno no se da cuenta en qué momento lo hizo, pero lo hizo. Y otros pactos conscientes, solamente aquí, sentado, que uno puede hacer pactos por dinero o por lo que sea, y otros a nivel de rituales. Por ejemplo, la iglesia está llena de rituales. Todas las religiones están llenas de rituales, y en esos rituales se abren portales. Nosotros somos un portal, y nosotros, al ser portal, automáticamente estamos comunicándonos con el bien o el mal, o con Dios o el diablo, o con la oscuridad o la luz, como uno quiera llamarlo, pero de acuerdo a la intención, de acuerdo a mi vibra, se abre cualquiera de esos dos portales. El simple pensamiento de que le vaya mal a tal persona, yo ya estoy abriendo un portal que va a afectar a esa persona. O el simple pensamiento de que le vaya bien a tal persona, pues también va a tener un efecto sobre esa persona. ¿Por qué? Porque abrimos portales donde esta persona que nosotros le deseamos mal o bien, pues se va a comunicar con, según la intención, con algún portal.
sea que nosotros también a veces no nos va bien, porque hay muchas personas que han influido en que no nos vaya muy bien. ¿Por qué? Por esos pactos. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todo el sistema nervioso, toda la sinapsis que hay en las mismas neuronas, en el mismo sistema nervioso, es información, así como un libro, es información. Entonces, nosotros, como somos espíritu, y en este momento tenemos muchas expresiones, y una de tantas expresiones es aquí en la Tierra, porque el espíritu es multidimensional. Sea lo que siempre explico, el espíritu está en muchas partes o en muchas dimensiones a la vez, actuando. En esta actuación con esta Tierra, nosotros tenemos unos hilos invisibles que están comunicados con nuestro propio ser. Así estemos fragmentados. Fragmentar es que, por ejemplo, hay un Pablo en otra dimensión, muy bien, un Pablo santo. En otra dimensión hay un Pablo muy perverso. En otra dimensión lo que llamamos los universos paralelos o los yoes cuánticos. Entonces eso es porque nosotros somos multidimensionales, espíritus multidimensionales. Estamos tan fragmentados que estamos en muchas dimensiones a la vez. Así como una canción tú la escuchas en el computador y otra persona también la está escuchando, pero va en la mitad de la canción, y otra persona la está escuchando la misma canción, igual en el momento en que tú la estás viendo o escuchando. Entonces es más o menos así lo cuántico. Somos cuánticos. De ahí nosotros fragmentados, que está escuchando ahorita, o estas personas que están escuchándome, o yo que estoy hablando, somos un fragmento y somos como un ser biológico que no ha perdido su espíritu y que está comunicado con la trascendencia, con la esencia, que es la luz, o la oscuridad también, porque a lo último somos de los dos. De ahí viene el cerebro, que son las antenas receptoras y tienen las facultades de cerrar esos portales de la maldad o de la bondad. Entonces viene un señor neurólogo que es totalmente materialista, no estudia el espíritu y encuentra que en los lóbulos cerebrales tienen una funcionalidad, y que encuentran aquí en este lado que aquí se encuentra la maldad, que si aquí se encuentra la bondad, que si el cerebro se empieza a dañar o tiene un imperfecto, si pudiéramos decir, biológico, uno tiende a ser más bueno o más malo de acuerdo a donde esté el tumor o donde esté el mal, etcétera. Pues a nivel biológico encuentran la corrupción, a nivel biológico encuentran qué partes me hacen más bueno, pero se olvidan que nosotros somos portales abiertos, somos energía y que estamos comunicados con el universo y que estamos comunicados con la bondad y la maldad. Entonces los neurólogos dan toda una explicación muy verdadera a nivel biológico y encuentran que un psicópata, el cerebro tiene otra estructura la estructura molecular es igual a la de nosotros, pero que tiene unas diferencias a cualquier común cerebro. Dicen aquí es más ancho, la parte frontal es más hinchada o tiene más ramificaciones, etcétera, y dan toda la explicación del mal y el bien a nivel material. Y es verdad, no estoy diciendo que es mentiras, es verdad lo que explican, pero lo que olvidan es la trascendencia de que nosotros somos portales energéticos y que estando en este cuerpo estamos comunicados con
esos portales oscuros y esos portales lúcidos, o semioscuros o semilúcidos, y eso no lo explica. Sí se ha comprobado que la gente que tiene mucha maldad, el cerebro coge otra estructura. Otra estructura no, más bien unas diferencias pequeñas a cualquier otro cerebro. Igual con los cerebros muy buenos. O un científico, por ejemplo Einstein, tiene ciertas pequeñas diferencias a cualquier otro cerebro. ¿Por qué? Porque desarrolló una zona del cerebro para la ciencia. Cada vez que tú aprendes algo, en tu cerebro se abre una conexión neuronal nueva, que de pronto yo no la tengo. Un ejemplo, un pintor le descubren una conexión cerebral que yo no tengo desarrollada, porque no soy pintor. Pero todos los pintores sí tienen esa conexión desarrollada. Ahí sí ya son comunes todos los pintores. Un científico igual, en cierta área. Y así encuentran que la maldad también desarrolla ciertas conexiones y se identifican en la parte física. Ahora, si tú ves a alguien muy malo y se te acerca la maldad de esa persona, tú ves que hasta la cara es horrible, la vestimenta es horrible, el hablar es horrible. Entonces uno dice, oiga, esta persona es tan mala que se le nota. O sea que la estructura del cuerpo celular expresa su maldad, igual con una persona buena, y esto mismo sucede en el cerebro. Entonces los científicos o el neurólogo que habla sobre la corrupción y sobre el mal y sobre el lóbulo frontal y los lóbulos, etcétera, y la sinapsis y todo el funcionamiento del cerebro, él tiene la razón, pero es científico. Y los científicos nunca hablan del espíritu, que es lo que están olvidando. Están identificando todo este ser biológico, cómo funciona, a través de, y cómo a través de ciertas sustancias o neuropéptidos, pues hay una reacción o una emoción. Todo eso es cierto, pero él da la explicación del mundo material. Y muchos científicos por eso es que pierden la trascendencia, aunque hay unos que no. Hopkins, él proyecta todo hacia el espíritu, a pesar de que no creyó en ningún dios, pero muy espiritual. Einstein también, a pesar de que él vio otras dimensiones, pero no lo ve como creadores así como las religiones. Entonces muchos científicos son muy materialistas, otros son materialistas y entienden la trascendencia, pero muy diferente a la teología, y dan razones extraordinarias. Entonces sí creo que es cierto que según el punto de vista que uno evalúe al ser, uno puede ser muy materialista o muy espiritual, o se alía entre la fe y la razón, entre la lógica y la lógica y la creatividad, o se alía entre el espíritu y la materia, pero eso va de acuerdo a la persona. Por lo general, la mayoría de científicos todo lo dan a nivel biológico, la explicación de nuestro funcionamiento, de nuestra maldad, de nuestra bondad, etcétera, 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 de nuestra conducta, y se alejan del espíritu. Entonces ahí es donde vienen los escépticos a la importancia del espíritu, porque dicen, no, solo hay gente que ha dicho que está muerta, clínicamente está muerta, y vio a Dios, o vio la luz, o vio no sé quién y volvió, y eso lo logró fue por una reacción química, netamente materialistas, y no espiritualizan esa realidad que no se puede
constatar con estadísticas, ni se puede explicar con números, o se puede traer aquí lo que uno vio o lo que se le apareció. Y se lo adjudican a una reacción química. Entonces, lo que el científico dice sobre la corrupción y sobre todas esas cosas es cierto, pero es explicado desde una ciencia que se aleja del espíritu. Y ellos no saben que toda esa información, o que el cerebro es una antena donde nosotros estamos comunicados con el todo. Tú estás conectado conmigo, con la Tierra, con el universo. Y todo está conectado, y por eso surge esa información desde la antena del cerebro, o las antenas. Entonces, que yo tuve un accidente y no me acuerdo de nada, ni quién soy, pues posiblemente es porque desconecté la parte biológica con la parte espiritual en un accidente, y no tengo la capacidad de recibir toda esa energía, toda esa información que me hace ver bien. Entonces, a nivel ya espiritual, todos aquí en esta tierra, la mayoría somos ciegos, y en esas cegueras porque nos hemos desconectado del mundo real, que es la espiritualidad, o de la dimensión real, o de la esencia real, que es espíritu. Pero no debemos renegar contra la materia, porque la materia es energía, y la materia es parte también del espíritu. Así como la oscuridad y la luz son uno en la armonización, pues igual la materia o todo lo que existe no es malo, sino simplemente es. Y es una expresión de mí mismo.